Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, para esto quiero pedirle que por favor, si puede, abra su Biblia en Daniel 9:24. Ahora, si usted ha estado siguiendo estos estudios, recordará que en nuestro estudio anterior hablamos acerca de un paréntesis de tiempo en la profecía. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de ese paréntesis de tiempo, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de Daniel capítulo 9. Así que Daniel capítulo 9, el verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, prestemos mucha atención a esto que sigue, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, lo primero que podemos notar al leer el versículo 24 es que 70 semanas, lo que equivale a 490 años, están determinados para el pueblo judío para que sucedan 6 cosas. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y finalmente, número 6, ungir al santo de los santos. Ahora permítame hacerle esta pregunta. Para que estas 6 cosas tengan su cumplimiento, según Daniel 9:24, ¿cuántas semanas se requieren? Bueno, si entiendo bien mi Biblia, se requieren las 70 semanas, lo que equivale a 490 años de la profecía de Daniel. ¿No es verdad? Así que hasta que las 70 semanas, escuche esto, no se hayan agotado, es decir, no se hayan cumplido, esas 6 cosas no se habrán realizado. ¿En quién? En el pueblo de Daniel, es decir, los judíos. Así que la pregunta lógica en estos momentos sería: ¿han sucedido ya estas 6 cosas? Es decir, ¿han conocido los judíos el fin de la prevaricación? ¿Han conocido el fin de su pecado? ¿Hay hoy justicia duradera en la tierra de Israel? ¿Se ha ungido ya el lugar santo? Es más, ¿hay siquiera un lugar santo para ungir? Obviamente la respuesta a estas preguntas es no. Y si usted sabe algo de la nación judía, sabe perfectamente que no se han cumplido ninguna de estas 6 cosas. ¿Sabe por qué no se han cumplido? Bueno, sencillamente porque los judíos aún viven en transgresión. Tampoco están viviendo en paz duradera. Es más, en estos momentos están tan lejos de la paz como se puede estar, y usted sabe que eso es verdad. Así que, como usted ya se habrá dado cuenta, ninguna de esas 6 cosas se han cumplido. No se cumplieron en las primeras 69 semanas y tampoco se están cumpliendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque hace falta una semana, hace falta la semana 70 de Daniel, y esa semana está todavía en el futuro para el pueblo judío. ¿Se da cuenta? Así que, como usted puede ver, estos 6 eventos que constan en Daniel 9:24, que aún no se han cumplido, exigen que exista un paréntesis de tiempo que no tiene fecha exacta entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Pero hay algo más que debemos examinar en términos de este paréntesis de tiempo, así que quiero pedirle que demos lectura ahora a Daniel, capítulo 9, el verso 26. Daniel 9:26 inicia diciendo: y después de las 62 semanas, ¿qué sucederá? Dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, lo primero que debemos notar es que el versículo 26 inicia diciendo claramente: y después. Ahora, déjeme decirle que esta palabra "y después", que aparece al inicio del versículo 26, es muy importante. Así que nuevamente demos lectura al verso 26. El verso 26 dice: y después de las 62 semanas. Hagamos una pausa aquí. Y déjeme recordarle que lo que el ángel Gabriel está haciendo al dividir los tiempos en 7 semanas que aparecen en el versículo 25 de Daniel capítulo 9, y luego en 62 semanas que aparecen en el mismo versículo 25, más una semana más que tenemos en el versículo 27, todo lo que el ángel Gabriel está haciendo, escuche esto, es enseñarnos a nosotros los eventos que tendrían lugar en cada periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si usted recuerda, ya hablamos un poco de este tema en uno de los mensajes anteriores, y si no ha tenido la oportunidad de escucharlo, le animo a que lo haga. Así que nuevamente,
En el verso 26 notamos que se nos dice claramente, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, preste mucha atención a esto que sigue. Añadiendo a estas 62 semanas que nos habla el versículo 26, las 7 semanas mencionadas en el versículo 25, que fue el tiempo en el que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, ¿cuántas semanas tenemos? Tenemos 69 semanas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y si esto es así, y lo es, entonces equivaldría a decir que al Mesías, escuche esto, se le quitó la vida ¿cuándo? Se le quitó la vida después de la semana 69. ¿Estamos de acuerdo? Así que, permítanme preguntarle nuevamente, ¿qué sucedió después de la semana 69 de Daniel? Bueno, el verso 26 nos dice claramente que después de la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. De manera que la vida del Mesías es quitada, prestemos mucha atención a esto, no dentro de la semana 69, sino más bien la vida del Mesías es quitada después de la semana 69. Y me gustaría aclarar que menciono 69 semanas, ya que estamos sumando las primeras 7 semanas que aparecen en el versículo 25. Así que, como usted ya se habrá dado cuenta, después de la semana 69 llevaron al Calvario al Mesías y le quitaron la vida, tal y como Daniel lo había profetizado. Pero hay algo más en el versículo 26. Noten que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como ve, el verso 26, la segunda parte, nos deja ver claramente que después de que tengan lugar esas 69 semanas, no solo se le quitaría la vida al Mesías, que es la crucifixión, sino que también tendría lugar, ¿qué cosa? Tendría lugar la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, el verso 26 nos dice claramente que estos dos eventos, la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, tendrían su cumplimiento después de la semana 69. Y según la historia, como ustedes saben, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 38 años aproximadamente después de la muerte del Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, lo que estoy tratando de decir es que estos dos eventos que constan en el versículo 26 de Daniel 9, es decir, la crucifixión de Cristo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, escuche esto, exigen que exista un paréntesis de tiempo que no está incluido en los 490 años que se nos mencionan en la profecía de Daniel. Capítulo 9. ¿Sabe por qué digo esto? Bueno, porque Jesús, como acabamos de ver, no fue crucificado en la semana 70 de Daniel. El texto no nos dice eso. Todo lo que nos dice el texto es que Jesús fue crucificado después de la semana 69. Y tampoco el texto nos dice que la ciudad de Jerusalén fue destruida en la semana 70 de Daniel. Es más, sería imposible que la ciudad fuera destruida durante la semana 70 de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque solo tenemos 7 años más de la semana 70. Y como acabamos de ver, la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 38 años después de la muerte del Mesías. Y bueno, si esto es verdad, y lo es, entonces este evento, es decir, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, exige que exista un paréntesis de tiempo entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70. Así que este paréntesis de tiempo, como ya se habrá dado cuenta, no está incluido en los 490 años de la profecía de Daniel. Ahora, permítame hacerle una pregunta más. Si el Mesías muere dentro de la semana 70 de Daniel, como algunos creen y enseñan, y si la ciudad de Jerusalén fue destruida dentro de la semana 70 de Daniel, lo cual no puede ser, ya que, como acabamos de ver, este evento ocurrió unos 38 años después de la muerte de Cristo, mi pregunta es la siguiente: si esto es así, ¿por qué el ángel Gabriel no lo expresa de esa manera? Es decir, porque el ángel Gabriel sencillamente no nos dice que el Mesías murió durante la semana 70.
tal como expresó lo que pasaría en las primeras 7 semanas, donde el ángel Gabriel nos dice que en esas primeras 7 semanas la ciudad de Jerusalén sería reconstruida. Y también el ángel Gabriel nos dice que hacia el final de la semana 69, el Mesías haría su entrada triunfal en Jerusalén. La pregunta en sí es, ¿por qué el ángel Gabriel, cuando hace referencia a la muerte del Mesías, solo dice que después de la semana 69 se le quitaría la vida del Mesías? Y en lugar de decir eso, ¿por qué no dijo que al inicio de la semana 70 o durante la semana 70 se le quitaría la vida al Mesías? Bueno, la única explicación adecuada, aparte de todo lo que ya hemos explicado hasta este momento, es que la semana 70, escuche esto, no sigue inmediatamente después de la semana 69, sino que hay un intervalo de tiempo que no tiene fecha exacta entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana 70, tal como lo muestra la estructura de Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. Vamos a ver esos versos nuevamente. Daniel 9, 26 y 27 dicen: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el verso 27 dice, prestemos mucha atención a esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Se da cuenta cómo la estructura de los versos 26 y 27 nos dejan ver claramente que la semana 70 de Daniel no inicia sino hasta el versículo 27? En otras palabras, los dos eventos que constan en el versículo 26, es decir, la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, tienen su cumplimiento antes de que dé inicio la última semana, es decir, la semana 70 de Daniel, tal y como lo muestra el versículo 27. Así que, ya para terminar esta parte, hagamos un breve resumen de esto. Como vimos hace un momento, en Daniel capítulo 9, verso 26, la vida del Mesías, prestemos atención a esto, es quitada no dentro de la semana 69 ni dentro de la semana 70. Se cumple la semana 69 y días después se quita la vida del Mesías, y aproximadamente 38 años más tarde de la muerte del Mesías, la ciudad de Jerusalén es destruida. Así que la muerte de Cristo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén tienen su cumplimiento después que ya se han agotado las primeras 69 semanas de Daniel y antes de que comience la última semana, es decir, la semana 70. Y es aquí, entre el final de la semana 69 y antes de que dé inicio la semana 70, que Dios inicia este paréntesis de tiempo del cual hemos estado hablando. Y es en este paréntesis de tiempo que ocurren varias cosas. Por ejemplo, la muerte del Mesías, tal como Daniel lo había profetizado, su resurrección, su ascensión a la gloria, la venida del Espíritu Santo, y también tenemos la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero eso no es todo. Es en este paréntesis de tiempo que la iglesia, escuche esto, entra en escena de acuerdo a Hechos capítulo 2. Ahora, antes de terminar ese estudio, déjeme decirle que Daniel no tiene nada que decir con respecto a la iglesia en esta profecía. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Daniel no sabía nada de la iglesia y no es sino hasta el Nuevo Testamento que la iglesia es revelada. Así que, si usted se pregunta si es legítimo hallar intervalos de tiempo en las profecías, déjeme decirle que la respuesta es sí, y usted puede comprobarlo nuevamente si vuelve a estudiar detenidamente este paréntesis de tiempo en las Escrituras. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí el día de hoy y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones.